Vamos a ver los dos teoremas de Dandelin sobre las esferas que son tangentes al cono. Cogemos una elipse, por ejemplo esta, nos acercamos y vamos a dibujarla, por ejemplo, según esta dirección. Y vamos a hacer, por ejemplo, ahora una esfera. Vamos a coger la de mayor tamaño, por ejemplo esta. Vamos a marcarla con más fuerte así, como que la elipse la está solapando. Y por último hacemos aquí las tangentes, ambas figuras, a la elipse y a la esfera. Y lo mismo aquí. Y ahora cogemos una última circunferencia que represente también una esfera. Entonces lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Está delante de esa elipse y, como vemos, ambas esferas son tangentes a esta elipse en un punto. Son los focos de la elipse. Ese es el teorema primero de Dandelin, ¿no? Bueno, ahora consideramos que aquí hay un punto de corte y aquí hay otro punto de corte en el contorno. Bueno, el contorno no coincide con el real. Vamos a marcar aquí el del contorno, de manera que este cono, y aquí también el de... Entonces lo que hacemos aquí es simplemente consideramos ahora el plano en el que es tangente esta esfera. Vamos a poner esto más fino. O sea que esta esfera en realidad es tangente al cono según esta circunferencia, ¿no? Que está en perspectiva, por supuesto. Pero eso aparece como elipse. Y aquí pasa lo mismo. Tenemos un plano de corte, un plano de intersección de la esfera con el cono. Vale. Bueno, dibujamos entonces esos dos planos. Vamos a marcar aquí la posición del eje mayor de la elipse. Entonces pasa por los dos focos y esos dos puntos son de contacto con las esferas. O sea, son los puntos de tangencia de la elipse con las dos esferas, ¿no? Bueno, por último decíamos que aquí teníamos el eje mayor y vamos a hacer entonces los planos que pasan por esas circunferencias de contacto, ¿no? Bueno, y esta elipse va a cortar aquí, vamos a marcar aquí el eje de esa circunferencia. Estas dos circunferencias serán ambas paralelas y estos dos ejes también respecto al centro, eje de revolución de ese cono. Entonces tengo esta dirección y marco aquí otra vez la misma dirección. Bueno, de esta manera tengo aquí realmente pues un punto de intersección y aquí otro punto de intersección. Vale. Bueno, si está bien dibujado deberían ser iguales en distancia. Vamos a poner el eje aquí un poco más inclinado. Bueno, pues según eso ya puedo trazar aquí, me imagino, el diámetro conjugado de esta circunferencia, que es el de la elipse realmente. Sigue, por ejemplo, esta dirección, pues la vamos a poner por aquí. Y lo mismo por aquí, una paralela. Bueno, entonces tenemos un plano que pasa por la elipse, vamos a marcarlo según esa misma dirección, por aquí. Bueno, voy a cortarlo hasta la mitad. Y luego un plano que contiene a esta circunferencia, que va a ser este. Voy a hacer esa misma dirección, esta aquí, para simular el plano. Ese plano contiene a lo que son las directrices de la elipse. La elipse tiene dos directrices, el procedimiento es el mismo para esto que para la parábola y la hipérbola. Lo que pasa es que la hipérbola tendrá también dos esferas tangentes y la parábola tendrá una.
Vamos a demostrar entonces el primer teorema y el segundo también de una forma gráfica. Y antes de nada, para que se entienda mejor el ejercicio, vamos a simular, pues por un lado, que esta sección elíptica del cono, también se demostraría que esto es una sección elíptica de ese cono mediante el teorema de Dandelin, sabiendo la propiedad de la elipse que la distancia, vamos a coger este punto, vamos a hacerlo en otro color, por ejemplo aquí en color verde. Bueno, si lo pongo aquí sale alineado con el foco, vamos, para que no coincida vamos a hacerlo así, por ejemplo. Entonces tenemos este punto que pasa por la elipse, ¿no? Y desde aquí lo unimos con el foco de la elipse, que es el punto de tangencia con la esfera, ¿no? Bueno, pues tenemos esa distancia y tenemos esta distancia que es igual porque realmente la tangente desde este punto de la sección cónica hasta el foco, esta tangente y esta tangente salen del mismo punto, ambas rectas son tangentes a la esfera, entonces tenemos que esas dos medidas son iguales, ¿no? Y esa va a ser la clave de la demostración del ejercicio del teorema de Dandelin. Bueno, vamos a concluir mejor el dibujo y luego, porque de nada vale estar explicando el teorema si no entendemos bien el dibujo en el espacio. Entonces tenemos una esfera, tenemos la otra, que es esta, vamos a oscurecerle un poco, típico de las esferas, se proyecta la luz aquí un poco frontal, entonces provoca este efecto. Y aquí detrás la figura proyectará un poco de sombra, ¿no? De igual forma aquí también la esfera proyectará algo de sombra sobre la elipse. Bueno, pues esa es la configuración tridimensional y haciendo que todo sea translúcido, dejando pasar parte de los objetos de atrás, la imagen de los objetos de atrás, vamos a hacer también aquí que se perciba que es un cono. Y hay que decir que el plano este de la circunferencia realmente es este, o sea que podríamos continuar este plano por aquí. Entonces este plano, vamos a hacer, contiene a esta circunferencia. Con lo cual si queremos también le damos un poco de oscuridad aquí para que se vea que ese es el plano, ¿no?, que contiene a la circunferencia. Y este es el plano inferior que también contiene a esa circunferencia. Por tanto también podemos oscurecer por aquí detrás para hacer ver que hasta el cono iba a llegar hasta aquí. Entonces marcamos bien lo que sería visible del cono, es esto, y ahora empieza aquí, ahora se ve aquí hasta el corte, hasta el momento de tangencia con la esfera, y luego vamos a verlo por aquí debajo. Y lo mismo aquí lo vamos a ver por la parte anterior hasta la circunferencia, luego por debajo del plano hasta el corte con esta circunferencia y luego por aquí debajo. Y entonces ya lo terminamos aquí. Bueno, por último le damos ahí unos toques para que se perciba. El cono viene por aquí, por tanto la superficie se degradará en una tonalidad homogénea uniforme hacia el centro. Aquí igual. La esfera, sin olvidarnos que detrás está la esfera, entonces marcamos también una sombra progresiva ahí para la esfera, igual que aquí, sin olvidar que este plano nos deja ahí un poco de zona oscura por detrás, igual nos deja ver aquí el cono y aquí esto. Bueno, con lo cual con todo esto creo que más o menos se entenderá. Para facilitar un poco más las cosas vamos a uniformizar aquí y dar el oscuro del plano, también el cono, y aquí igual. Entonces tenemos el cono, ahora tenemos aquí el cono otra vez, y el cono, debajo la sombra que proyecta sobre la esfera, lo mismo la esfera sobre la elipse, bueno, pues tenemos ya todo sombreado, y por último vamos a darle más contraste, por ejemplo aquí
para el entrante este de la esfera. Y lo mismo aquí para el elipse, por ejemplo. Esto aquí debajo no nos deja ver. Bueno, tenemos entonces ya toda la configuración completa. El plano este por delante también lo marcamos un poco, así. Y este también. Eso quiere decir que también podríamos oscurecer aquí un poco para que se perciba mejor. Y aquí igual, lo mismo si queremos aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí ya el tema de las tonalidades y empezamos ya con la demostración. Decíamos que teníamos aquí una recta que pasa por el vértice y esta recta era tal que pasaba por aquí, por un punto de la elipse, y tenemos que en una elipse, si cogemos un punto, lo llamaremos P, la distancia desde un punto al foco, o sea, esta distancia de su 1, más esta distancia de su 2 al otro foco, pues tenemos en la elipse de su 1 más de su 2 es igual al eje mayor, o sea, el eje mayor se le llama esta distancia de aquí a aquí, ese es el eje mayor de la elipse. Al semieje le llamamos A, entonces el eje mayor le llamamos 2A, ya que en una elipse tenemos siempre los dos ejes principales, que son ortogonales, son eje mayor y eje menor y eje mayor. Bueno, pues esto le llamamos A y por tanto esto es 2A, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces que en todas las elipses, si cogemos un punto cualquiera de la elipse, la definición métrica es que desde ese punto un foco, o sea, de su 1, más la distancia desde ese punto al otro foco, pues es igual al eje mayor, que es 2A, ¿no? Bueno, y tenemos que realmente lo que queríamos ver era que esta medida de aquí, desde aquí hasta el foco, llamaremos esto F y esto F', entonces decía que esta medida tenía que ser igual que esta. ¿Y por qué? Porque realmente estas dos líneas se cortaban en un punto y esta era una tangente a la esfera, es una tangente a la esfera. A ver, aquí el punto que debo coger es este, ¿no? La tangente a la esfera pasa por el punto de tangencia, ya que este es un punto del cono. O sea, antes cogía este, pero no debe ser este. Entonces decíamos que esta distancia necesariamente era igual que esta, ¿no? Entonces, esta distancia es PF, y esta la distancia le llamo, por ejemplo, T. Entonces, PF es igual a T en base a que, por un lado, esta línea y esta se cortan en un punto, son dos rectas concurrentes en un punto, coplanares, por tanto, y pasan por un punto y, por tanto, desde un punto, si hago dos tangentes a la esfera, uno es este punto de contacto, el foco de abajo, y otro es otro punto, por ejemplo. Entonces, dos tangentes a la esfera siempre tienen igual tamaño. Eso quiere decir que esta medida, desde la circunferencia hasta el punto, pues en realidad será igual que esta. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Desde P hasta F2, a esta distancia la voy a llamar S. Pasa lo mismo. Desde este punto hacemos una tangente a la esfera y la otra tangente hasta la esfera, que necesariamente será esta circunferencia de separación, de intersección de ese plano, de este plano con la esfera, ¿no? Bueno, ahora ya puedo decir que también la distancia S, decíamos PF es igual a T y PF', o sea, distancia desde el punto al foco, es igual a S. Bueno, necesariamente si tenemos que esta distancia en toda elipse, en cualquier punto, esta distancia más esta es igual al eje mayor, lo que aquí llamábamos
PF y PF', vamos a ponerlo también aquí, PF y PF', o sea, PF o también de 1 más de 2 es igual a 2A, bueno, pues aquí también tenemos, como esta distancia es igual que esta, y esta distancia es igual que esta, pues también tenemos que TS es igual a 2A, ya que esto era, como decíamos, PF le llamábamos T, vamos a ponerlo así también, T más S es igual a 2A. Bueno, pues necesariamente, si T más S es 2A y T y S tenemos aquí que estas distancias son iguales que estas, pues necesariamente esto también es igual al eje mayor de la elipse. Eso quiere decir que en realidad podríamos considerar aquí todas las elipses que tuvieran esta medida, y esta medida siempre también sería igual que el eje mayor, ¿no? O sea que las distancias de estas generatrices, desde, si trazo una línea cualquiera, desde un punto de esta circunferencia de contacto hasta esta otra, necesariamente son iguales que el eje mayor de la elipse, ¿no? Bueno, entonces por un lado tenemos que esta recta y esta son iguales, por ser las dos tangentes a la esfera, y que por tanto la definición de elipse, esto igual al eje mayor, se mantiene aquí en que realmente estas medidas también, esta medida más esta va a ser igual al eje mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otra cuestión, y para eso vamos a representar esto en 3 dimensiones, porque esto es lo que se refiere a el primer teorema de Dandelin, y eso demostraría por un lado que esta sección es una elipse, ¿no? La sección por esto que vemos aquí, porque esta medida más esta es en realidad también el eje mayor y también igual que esto más esto, y por tanto esta es una elipse, ¿vale? Pero vamos a ver la segunda demostración, que tiene algo más de enjundia que esto. Entonces dibujemos esto, por ejemplo, en planta y alzado, con todos los detalles y los cálculos. Entonces hagamos, por ejemplo, 2 esferas. Vamos a hacerlo aquí aparte. Entonces en 3 dimensiones lo tenemos ahí, pero ahora lo vamos a representar en un alzado. Y con ello quedará demostrado ya el segundo teorema de Dandelin. Marcamos aquí los ejes, la esfera inferior, y vamos a hacer otra esfera menor. Pues vamos a hacer, por ejemplo, esta. De manera que no quede muy lejos, bueno, vamos a hacerla más cercana. Tenemos la otra esfera y tenemos también su otro eje. Pero bueno, los ejes de la esfera no nos interesa, lo que nos interesa son los puntos de tangencia. Esto es un ejercicio de geometría elemental, calcular esas tangentes. Bueno, pues lo que decíamos, aquí hay un punto de contacto y aquí hay otro punto de contacto, y tenemos entonces ya estas dos circunferencias que son paralelas siempre, o sea, están en planos paralelos, ¿no? Esta y esta. Bueno, por último hacemos la línea tangente a ambas circunferencias, ¿no? Entonces ya la dibujamos por aquí. Y sabemos que efectivamente la elipse tiene aquí en el punto de contacto, que será respecto al centro de la esfera, y aquí respecto al centro de la esfera, si hacemos una perpendicular, ese es el punto de contacto, el foco. Y lo mismo, si hacemos aquí otra perpendicular a esta recta, tenemos el otro foco. Entonces tenemos F y F'. Y estos serán los dos vértices de la elipse, V y V', ¿no? Bueno, entonces podríamos girar la elipse y saber también cuánto es, cojamos el punto medio de esto, cuánto es el eje menor de la elipse para dibujarla con precisión. Entonces tenemos la distancia entre vértices es, 34, 17. Entonces cogemos 17 aquí, 15, 16, 17, este es el centro. Vamos a hacer aquí. Cogemos entonces, ahora en toda elipse pasa lo siguiente. Si tengo una elipse cualquiera y coloco aquí el eje mayor, semieje mayor y semieje menor,
Pues si cojo esta medida, hago centro aquí y con esa misma medida pues tengo ya la posición de un foco de la elipse, que es este. Bueno, inversamente, si cojo, pondría esta medida y hago centro aquí, tengo ya este punto que me define el semieje menor, ahí. O sea que lo que tengo es que coger la distancia A y hacer centro en F. Entonces cojo la distancia A aquí y ahora hago centro en F. Haciendo una perpendicular aquí por el punto medio, ya tengo la posición del eje menor. Una perpendicular tendría que hacerlo con escuadra y cartabón, llega hasta aquí. Por tanto, ya sé con precisión que la elipse tiene ese semieje menor y la tengo perfectamente acotada. O sea que es una elipse que se inscribe en un cuadrilátero que tiene esta línea tangente paralela a este eje, tangente a las dos esferas, y aquí otra paralela, de manera que bajando por aquí una ortogonal puedo acotar aquí ya perfectamente la elipse. Entonces ya la puedo dibujar, ¿no? Bueno, por último podría obtener la elipse por puntos o puedo obtenerla de varias formas. Vamos a hacer una forma rápida, cogiendo el punto medio, ir uniéndolo con esto, el medio de esto y este con este. Pues tengo aquí ya este punto. Es un punto de la elipse y aquí tendría su simétrico respecto a esta recta igual distancia. Por lo tanto ya tengo que la elipse viene por aquí, sale tangente de ahí y esta es la elipse. La elipse de Dandelin girada 90 grados, ¿no? O sea, lo que se llama una sección girada. Entonces tengo aquí ya, no sé si alguna de estas se parecerá, bueno, no, estas son más excéntricas. Lo que sí podríamos aprovechar la esquina de una de estas, bueno, no nos facilita mucho las cosas. Una mayor para hacer este arco, bueno, podemos hacer a mano. Entonces diríamos desde el punto medio hasta este punto, y desde este punto a este obtenemos ahí un punto de la elipse, que es este. Entonces ya la podemos trazar, sale tangente a este punto, entra tangente por ahí. Entonces tenemos ya la sección abatida, ¿no? La sección girada 90 grados, abatida, que se llama según la normativa de cortes y secciones, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esta elipse ya, que sabemos que es la elipse esta de aquí, pues vamos a deducir lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos, vamos a deducir la excentricidad a partir del segundo teorema de Dandelin. Aquí luego oscurecemos más para que se perciba como que ese plano está por encima. Bueno, pues decíamos, vamos a deducir aquí, incluso se podría hacer también en 3 dimensiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, hiciera un eje que fuera paralelo al eje mayor, bueno, antes de nada vamos a poner la posición de las dos. Tenemos este eje, como vemos, este eje corta aquí, entonces también podríamos marcar este plano y marcar aquí como que existe ese plano. Entonces la intersección de esos dos planos nos define aquí realmente la directriz, ¿no? Solo voy a terminarlo ahí, bajarlo por aquí, insinuarlo por aquí, hasta aquí, ¿no? Entonces decía, la intersección de este plano con este nos define aquí lo que es la directriz. Bueno, pues vamos a ver la relación que existe entre la directriz, pasará por este punto, ¿no? Y necesariamente será siempre una recta que es paralela al eje menor. El eje menor sigue esta dirección, entonces lo abato también. Aquí sería ortogonal, pero estamos con una proyección en alzado. Entonces, paralela a esta línea, que ya sabemos que es una línea que es ortogonal al papel, aquí también sería la directriz, pero también la giro, está así, la giro 90 grados, bien hacia la derecha y la izquierda. Entonces la coloco aquí y siguiendo la dirección, esta es una línea paralela y esta es la directriz, ¿no? Y la otra directriz, pues lo mismo, corta aquí este plano y vemos que respecto a esta recta, pues bueno, quedará aquí, quedará igual distancia, no está muy bien dibujado, eso quiere decir que a lo mejor este plano queda más abajo y este queda más arriba, bueno, o sea que aquí tendremos la otra directriz, entonces voy a poner directriz 2, ¿no?
Bueno, una vez que tenemos estas dos directrices, pues aquí cojamos un punto de la elipse, por ejemplo este sería un punto de la elipse abatida, y hagamos, siguiendo la dirección de la directriz, vamos a coger otro color, hacemos esa dirección de la directriz, que es esta. De la directriz, una ortogonal a la directriz, que será la dirección del eje mayor de la elipse. Bueno, tenemos por un lado esa línea y por otro lado la línea que une el foco. No son ortogonales, pueden tener cualquier ángulo. Si eso luego cogemos otro punto, ¿no? Bueno, pues tenemos que, si yo cojo la distancia desde el foco hasta un punto que llamaré, por ejemplo, L, la distancia desde L y la distancia desde aquí a la directriz, llamaré punto B, por ejemplo, pues siempre tenemos que, si divido B entre L, ¿no? Si divido BL entre esto, será lo mismo que, vamos a hacerlo al revés, si divido esto entre esto, será lo mismo que dividir esto entre esto, y eso será la excentricidad. Y eso es lo que demuestra el segundo teorema de Dandelin, ¿no? O sea que si cojo LF y lo divido entre LB, lo voy a poner aquí, LF. Esta medida dividida entre LB, eso es una constante siempre. Y por eso se dice, para todos los puntos de una cónica, vamos a marcar bien la posición de la cónica, porque ahí ya hay tanta línea. Entonces la cónica es esta elipse roja, se llama cónica porque es sección de un cono. Entonces decía, para todos los puntos de una cónica, la razón de sus distancias a un foco y a la directriz es siempre una cantidad constante, o sea que siempre al dividir eso me va a dar una constante, ¿no? Un número constante, y ese número coincide con el valor de la excentricidad. Recordamos que la excentricidad es C partido por A, o sea, escoger en una elipse, a esto se le llama C, mientras que a esto se le llama A, ¿no? Bueno, pues la excentricidad será C dividido entre A, ¿no? Y eso varía según qué tipo de cónica sea su excentricidad, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos interesa es ver que efectivamente existe la misma relación entre esto y esto que entre esto y esto. Eso quiere decir que si hago centro aquí y hago un arco, voy a coger LF y hago este arco, pues aquí podría dibujar una elipse que fuera proporcional a esta que tenemos aquí. Y esa sería una buena forma de demostrarlo gráficamente, ¿no? Vale. Por lo tanto, puedo coger. Hemos pasado esta medida aquí. He pasado esta medida aquí. Y por tanto tengo que la relación que existe entre esto y esto, o también si quiero entre esto y esto, pues es la misma que existe entre esto y esto, ¿no? Entonces decía, LF partido LB es igual a, es una constante siempre, coja donde coja este punto. Cojamos otro ejemplo. Entonces cojo, por ejemplo, la distancia esta, la distancia desde este punto, desde el punto M. Voy a llamar esta distancia D y aquí cojo esto. Bueno, pues otra vez lo mismo. Tengo aquí, por un lado, esta distancia y tengo aquí esta distancia, ¿no? Pues siempre, si cojo ahora la distancia, como vemos, aquí tenemos esta distancia y esta, cojo esta distancia y esta, y por ejemplo divido esta medida entre esta, y tengo que ese es el valor de la excentricidad, ¿no? Entonces podríamos demostrarlo gráficamente que siempre ese valor es constante y lo vamos a ver claramente aquí. Vamos a coger otro color para que se vea. Y con otro color lo vamos a ver claro. Entonces podemos ver que efectivamente es cierto, pues de esta manera, ¿no? Cojo aquí otra vez otra medida cualquiera, ahora en violeta, y cojo esta. Ahora hago centro aquí, me acerco y paso esto con compás para aquí. Bueno, pues necesariamente, como son proporcionales, si yo alineo este punto con este, estos dos puntos se cortan aquí.
pues necesariamente si alineo este punto con este, me corta aquí. Bueno, pues si hago centro aquí, hago un arco, pues esta medida pasará para aquí. Con lo cual queda demostrado que la relación siempre entre esta medida y esta es siempre proporcional. Será lo mismo dividir esto entre esto que esto entre esto. O si preferimos al revés, para coger la excentricidad es C partido por A, lo que tenemos aquí, C partido por A, el menor entre el mayor, pues aquí igual. El menor entre el mayor será lo mismo que el menor entre el mayor, que será lo mismo que esto entre esto, ¿no? O sea que ya podemos poner LB, aquí cogí el F partido LB, es constante, ¿no? Y también podría poner, si esto le llamo, por ejemplo, voy a llamarle esta medida K y esta medida H. Y será lo mismo que dividir H entre K, ¿vale? Y será lo mismo que en la elipse, la excentricidad, o sea, C partido por A. Y eso es el valor de la excentricidad. Bueno, pues eso es lo que nos demuestra el teorema y podemos comprobarlo gráficamente de esta manera, que al haber hecho aquí 2 puntos, ¿no? Y al haber pasado esta medida mediante un giro aquí, pues realmente vimos que esto era a todo esto, como esto era todo esto. Al hacer aquí otro giro y ver que efectivamente este triángulo, pues en realidad se transforma aquí de manera que esta medida es proporcional a esta y esta lo es a esta, ¿no? Y por tanto estos 4 puntos deben concurrir estas 2 líneas hacia este punto, ¿no? Bueno, pues eso que hicimos con esto también lo podríamos hacer con el eje mayor de la elipse. Entonces, como ahí ya hay mucha línea, lo pongo aquí aparte. El eje mayor, por ejemplo, es este. Tenemos el centro de la elipse, vamos a llamarlo O. Tenemos el foco de la elipse y tenemos el vértice de la elipse. Estoy pasando esto para aquí. Bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo. Ahora tengo aquí estos 3 puntos, ¿no? Tengo este punto, tengo este, o sea, desde este punto por aquí viene la elipse, desde este punto hasta este, y tengo esta medida, ¿no? Bueno, pues esta medida la pasaba mediante un giro, mediante un pequeño giro la pasaba aquí, ya que venía por aquí hacia esto, de manera que desde el punto T, por ejemplo, paso esta distancia para aquí. Y puedo verificar también gráficamente que esto es cierto, ¿cómo? Pues otra vez, como hice antes, por proporcionalidad. Este segmento será este, como este será este. Entonces lo único que tengo es que alinear. Por ejemplo, alineo este punto con este y este punto con este. Y ambos son concurrentes, ¿no? A ver, la alineación la hice mal. Si quiero que sean concurrentes, pues necesariamente esta medida debe estar, vamos a hacerlo de este lado, o sea, tenemos aquí una medida y aquí la otra. Y aquí tenemos otra también, lo pongo aquí más grande, entonces al alinear estas dos y al alinear estas dos, pues va a pasar esto, ¿no? O sea que necesariamente esta medida y esta son proporcionales como esta lo es a esta, ¿no? O si preferimos esto es a esto, como esto es a esto, ¿no? O sea que en realidad estas dos tendrían que estar alineadas, ¿no? Y estas dos también tendrían que estar aquí alineadas. Entonces ya sabemos que efectivamente no solo hay esta relación de proporcionalidad en todos los puntos de la elipse, sino que también se da en el eje de la elipse, y por tanto sabemos que aquí podríamos también hacer elipses que fueran perfectamente proporcionales a estas, ¿no? Vamos a dibujar una como ejemplo, o sea que podría coger esta elipse y me quedaría aquí otra exactamente también proporcional. Entonces de esta manera, si esto se reduce, por ejemplo, un poco, pues esto se reducirá lo mismo, y aquí puedo poner un conjunto de elipses que sean todas proporcionales a esto. Entonces, de manera que estos son los centros de las nuevas elipses, que todas son proporcionales, ¿no? Porque esta relación se cumple en todas, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que para todos los puntos de una cónica, la razón de sus distancias desde un punto a un foco y a la directriz, siempre esa razón es constante, como acabamos de ver aquí. Y esa razón es igual siempre a la excentricidad. Bueno, pues ese sería el segundo teorema de Dandelin.
o sea que el primero viene dado porque realmente esta elipse es tangente a las esferas y se cumple que este eje mayor pues va a ser igual que la generatriz comprendida entre dos circunferencias de la esfera, y que por tanto esta medida más esta era igual al eje mayor, y que esta medida era igual que esta y esta era igual que esta, ¿no? Ese era el primer teorema de Dandelin, mientras que el segundo pues nos demuestra la relación la relación que hay en los puntos de una cónica, de manera que la razón de las distancias a un foco y a la directriz es constante siempre, ¿no? Y lo expresábamos así. Y bueno, una forma de verificarlo es mediante la transformación de estos segmentos por proporcionalidad, ¿no? Entonces, de esa manera podemos verificar que efectivamente son ciertos, ¿no? Lógicamente, al alinear este punto con este y este punto con este y esta línea, las tres líneas concurren en un mismo punto, ¿no? Y eso sería una demostración clara, ¿no?